Hola, hola, yo soy Suri, bienvenidos a este canal. La verdad estoy muy contenta de estar aquí porque si alguno de ustedes viene de TikTok sabe que me encanta hablar de libros y yo siempre quise tener un canal de BookTube para hablar pues de libros y de las cosas que me gustan y esta es la ocasión. Así que pues nada, hoy traje la disección de un libro, que me gustaría que fuese algo recurrente en el canal, porque siempre que veo reseñas, la mayor parte del tiempo me parecen un poco insuficientes. A veces siento que las reseñas se quedan un poco cortas. Y me gusta hablar más, pues. Entonces hoy traje la disección. Este recurso, esto que vamos a abordar hoy, es algo que aprendí, o estoy aprendiendo, mejor dicho, en La Pluma Fantasma, que es un proyecto de escritura. Igualmente, si ustedes están al tanto de BookTok y de los movimientos de la literatura y de hablar de libros dentro de Venezuela, probablemente habrán escuchado hablar sobre La Pluma Fantasma. Es un proyecto de escritura que tiene Nika Verduto, quien es escritor fantasma, y que además ha estado haciendo también unos bootcamps con la finalidad de nutrir a los escritores. Así que hoy me van a acompañar a diseccionar el libro Pecador de Sierra Simón, como ya lo habrán visto en el título del video. Yo, como soy una mujer profesional, me hice una presentación y se las voy a poner por aquí en alguna parte para que vayan viendo conmigo todo este showcito. Entonces, muy bien. Esta hormiga trabajadora hizo su chamba, así que aquí está la disección de Pecador de Sierra Simón. Pecador de Sierra Simón es una obra que pertenece al género literario de novela con subgénero romántico erótico. ¿Ok? Es un libro con una clasificación más de 18 para adultos, plenos hechos y derechos en su ejercicio legal y en sus plenas capacidades mentales para ejercer su adultez. ¿Ok? Habiendo aclarado eso, esta es una novela que se desarrolla en un entorno contemporáneo donde los conflictos del deseo personal y las creencias religiosas siguen siendo temas relevantes. Es como el centro del asunto. Cabe destacar que yo decidí empezar con este libro porque con este libro fue que aprendí a hacer las disecciones y nada, me gustaría compartir este proceso con ustedes. Ya a medida que avance el video vamos a ir viendo mis opiniones, si me gustó, si no me gustó, qué me parece bien, qué me parece que estuvo... pero eso lo vamos a ver en continuidad, ¿ok? Acá les voy a dejar la información editorial del libro, que es importante tenerla en cuenta. Una de las cosas que me pareció muy curiosa y que en parte también me hicieron como sentir bien es que Pecador y toda la serie, esta es una serie de 3 libros que comienza con Padre, Sinner, Pecador y Saint, o Santo, me parece. Y esta serie es de autopublicación. Y de hecho, si ustedes lo buscan por internet, va a salirle que la editorial es Sierra Simón porque es un libro autopublicado. Así que sí podemos encontrar buenos libros autopublicados en el mercado, que siento que es una preocupación actual, que si los libros autopublicados pierden calidad literaria y que no sé qué. Respecto a mis expectativas personales antes de leer la novela, cabe destacar que yo no soy una ávida lectora de literatura romántico-erótica ni nada por el estilo. En general no me gusta porque siento que lo usan mal. Sí, siento que lo usan mal. A mí me parece que toda esta temática debe ser un recurso literario más para exponer y contar una historia y no solamente el enfoque neto de lo que yo voy a narrar. O sea, yo te estoy narrando esto, pero no te estoy dando más nada además de... Entonces no. Así que entre mis expectativas personales esperaba eso, que el Spicy fuese un recurso narrativo en vez de ser pues solamente el centro y que alimente la trama y refuerce las conexiones emocionales entre los personajes. Porque yo soy una hormiga romántica y a mí me gustan las conexiones emocionales, a mí me gusta el romance, yo voy a shippear a la gente, así sea una novela de ciencia ficción, no me importa.
El tono general de la novela es intenso, provocador, emocionalmente cargado, sensual y reflexivo. El tono de la narrativa general, que más adelante vamos a hablar un poco de la narrativa a profundidad, es decir, que sí me gustó. No me encantó, me enamoró, me volvió loca, pero sí me gustó bastante. Probablemente me costó un poco la conexión con el libro porque yo no suelo leer literatura de ese estilo y no porque sea un libro que esté mal hecho, nada por el estilo. Adicionalmente también está el hecho de que nosotros, o al menos yo, no leí el libro en su idioma original, que es el inglés. Lo leí en castellano, español, castellano, y eso hace que yo esté leyendo realmente a la traductora, que es algo en lo que he estado haciendo clic a partir de La Pluma Fantasma y espero poder cliquearlo por completo, porque al final del día nosotros diseccionamos un libro, lo desarmamos por completo, lo revisamos de cabo a rabo, pero nosotros no estamos teniendo el producto original, estamos teniendo una traducción. Que de traducciones tengo bastante que hablar, pero este no es el video para eso. Así que, entre otras cosas de mis expectativas personales, respecto a la religión, más a la espiritualidad que la religión en realidad, esperaba que no se banalizara, que no fuese usado de manera somera y poco profunda, y que se hiciera buen uso de los elementos o recursos teológicos, si es que los tenía, o por lo menos que los tuviera. Porque me parece a mí en particular que tú no puedes hacer una obra, narrar una obra, que uno de los pilares centrales sea la espiritualidad y no utilizar argumentos teológicos bien construidos. No voy a decir válidos, pero sí voy a decir bien construidos. ¿Ok? Voy a proceder a leerles el hilo argumental. Evidentemente esta reseña tiene spoilers, así que si usted no ha leído Pecador de Sierra Simón y quiere leerlo sin haber escuchado ningún spoiler en la vida, sálgase. Léalo, lo espero aquí, un ratito, un par de días, una semana, y vuelve. No pasa nada, aquí lo voy a esperar. Listo, ya nos quedamos los que sí vamos a calarnos el spoiler, no hay que ponerme en comentarios. Bien, ok, leo. Sean Bell conoce a una mujer misteriosa y hermosa en una gala de beneficencia. Mary, yo leo Mary, atrapa por completo su atención y deseo, pero debido a la enfermedad de su madre debe abandonarla sin llevar a cabo su plan de acostarse con ella. Un problema inesperado en su trabajo lo lleva a un albergue de monjas y en pleno discurso interno de repudio a todo lo que Dios presenta, Sean descubre que su Mary en realidad es Senny, la hermana pequeña de su mejor amigo, quien está a punto de tomar los votos para convertirse en novicia. Para estar segura de su decisión, Senny quiere experimentar todas las cosas que perderá una vez se case con Jesús, así que le propone a Sean disfrutar de todas las alegrías de él durante un mes y luego marcharse. Inevitablemente se enamoran, ¿cómo no? Al confesarle sus afectos, Sean es abandonado, pues Senny elige a Dios. La madre de Sean fallece y Senny lo consuela brevemente. En medio del tormentoso dolor, Sean se encuentra nuevamente con Dios y decide dejar ir a la mujer que ama. Se despiden en un pasional encuentro en la capilla justo antes de que Zenobia cruce el pasillo de la iglesia para casarse con Dios. Sean se va y al último momento las puertas del convento se abren y aparece Senny con su vestido de novia de Jesús y lo elige a él. Este es el hilo argumental de la trama, así se desarrolla la trama, ¿ok? Fabuloso. Next. Sobre la trama, sobre la obra, ¿ok? La disección de la obra se compone en 4 partes: la trama, el ambiente, el tiempo y los personajes. Ese hilo argumental es un resumen que yo hago, ¿ok? Del hilo argumental de cada novela que disecciona. Adicionalmente, hay que destacar que todo lo que se narra a continuación o todo lo que se narra fuera de la información de la obra como tal es interpretación del diseccionador, o sea, mía. Que si usted no está de acuerdo, estamos bien, somos todos amigos, ¿ok? Ok. Entonces, sobre la obra. Para empezar, la trama, ¿ok? El conflicto central de la obra, es decir, el motor de la obra, lo que pone el asunto en funcionamiento, no lo que detona la obra, sino lo que la hace correr. ¿Sí me explico? El motorcito, pues. Yo considero que es la siguiente interrogación. ¿Senny tiene una convicción lo suficientemente fuerte para dejar todo por Dios? Porque eso es lo que está alimentando la trama. El detonante es que ellos se encuentran, ¿ok? En esta gala de beneficencia. Pero lo que va alimentando es eso, es si realmente ella está convencida de que puede dejarlo todo por Dios.
que me parece un argumento filosófico complejo de trabajar, a mí, ¿ok? Entre los puntos de inflexión, es decir, estas cosas que hacen que la trama se vuelva difícil, árida, que parte la fluidez narrativa en el sentido de, ¿será que podemos seguir con esto? ¿No podemos seguir con esto? ¿Lo vamos a lograr? ¿No lo vamos a lograr? Cambia por completo el eje de movimiento, lo que nosotros llamamos plot twist, es estas inflexiones de la trama. Está en la edad de Zenny porque obviamente que Zenobia es menor que Sean, obviamente. Y la familia de la que proviene, porque hay un conflicto familiar ahí en medio que la verdad, pintado estaba. Eso no hizo nada. Que la mamá de Sean está rezando otra vez, después de que ellos habían abandonado la iglesia. Y esta cuestión de si escoges a Dios o escoges a la familia y el amor, inflexiones en la trama. Para la consideración del clímax, yo tengo varias cosas que decir del clímax de Pecador de Sierra Simón. Primero, me gustó y no me gustó el clímax. O sea, estaba muy bien construido, tenía todo el sentido del mundo, pero a mí me parece que rompe todo el argumento sentimental que había de fondo. A mí. No sé, es que yo soy una romántica empedernida, sí soy. ¿Soy una hormiga inconforme? Sí soy. No tengo ninguna justificación para esto. Mero gusto personal. Pero me parece que presentar el suceso como se presentó, con el traje de la novicia, en el lugar que representaba todo lo sacrosanto y sagrado, y esta pasión, el amor que Zenny tenía por el prójimo y por hacer las cosas para Dios, y todo esto que se desenvuelve en torno al albergue y a la ropa de Zenobia como ayudante, como postulante, ¿ok? Es el epítome del concepto de pecador. O sea, esto es el punto álgido del concepto de soy Sean y soy un pecador. Eres Sean y eres un pecadorcísimo, güey. O sea, tú buscas en el diccionario la palabra pecador y te sale Sean. Sí, ese es el cliché. No voy a hablar de eso, pero ahí está. Y que a su vez se diera la declaración en este momento es una dicotomía todavía más evidente y cruda entre lo que Zenobia tenía que decidir, tenía que escoger si tener a Dios o tener el amor pasional y carnal de Sean. Esto es esta dicotomía, este versus entre el espíritu y la carne, que si bien es un buen recurso, en algunos puntos no se sentía bien utilizado. Ya voy para allá. También, mientras leía la novela, me pareció que sería interesante un punto de vista de Zenobia. Yo sé que esta no es una novela polifónica, ¿ok? Pero sí me hubiese gustado conocer el punto de vista real de Zenobia, quien era la que estaba siendo afectada directamente por la problemática en cuestión, ¿ok? No sé qué pensar de ella. No sé qué pensar de ninguno de los personajes, pero directamente me cuesta interpretar las acciones de Zenobia porque yo siento que carecen de sentido lógico. Ahora bien, respecto al desenlace, en el mayor momento de vulnerabilidad y soledad de Sean, él se encuentra con Dios de nuevo y eso parece ser suficiente de algún modo. Quiero decir que esta escena me gustó. La verdad me llenó. Fue concisa, fue precisa y en el vacío, en la ausencia de más, estuvo todo. En esta escena es cuando de verdad yo digo que menos es más. Ese, irónicamente, Dios, wow. Sierra Simón, traductor, quien seas en la vida, wow. Una estrellita para ti. Tómala, de verdad. Espectacular. Me gustó la resignación, me gustó que al final Sean decidiera, bueno, la voy a dejar ir, ¿sabes? Pero yo soy un hombre maduro que entiende que tu convicción a veces es más fuerte y que no importa cómo esto esté terminando, yo te agradezco todo lo que tú me diste porque me hiciste ver otras cosas y yo pude profundizar en mi ser personal y te lo agradezco y me resigno a no tenerte. Vine a decirte que te puedes ir en paz, que te amo y que espero que disfrutes toda tu vida amando a Dios y sirviendo a Dios profundamente. Qué hombre tan maduro. En ese momento, en esos 10 minutos fue maduro. No voy a hablar del resto de los minutos. Pero mi cara lo dice todo.
Yo creo, esta es mi percepción personal, que si Seni hubiese elegido a Dios al final, sería hipócrita. Sería muy hipócrita que ella al final de todo decidiera, bueno, sí, voy a comprometerme con Dios. Yo lo considero, no porque no se pudiese comprometer con Dios de otra forma, pero todo este concepto de la consagración física y esta interpretación libre y personal de lo que es la consagración en este entorno, en el entorno de pecador, siento que hubiese sido muy chimbo. No por el romance de que los personajes tienen que quedar juntos para siempre y ser amados, no. Yo creo que aquí, si ellos no hubiesen quedado juntos, también hubiese sido un buen argumento, pero sí considero que el hecho de que Seni hubiese tomado los votos hubiese sido muy hipócrita. Yo, pues, esa es mi idea. Yo creo que aunque yo no hubiese tenido que vivir durante un tiempo en el dolor, eso también lo hubiese hecho crecer como personaje, así que a mí me parece bien. Rapidito con el ambiente. El espacio del ambiente es una ciudad estadounidense promedio. El tiempo es en la época contemporánea, en el lapso de un mes. Eso también me pareció, ¿qué? ¿Cómo? Discúlpame, o sea, tú me estás diciendo, de hecho no fue en un mes, fue en menos, pero tú me estás diciendo que todo este desmadre se dio en 4 semanas, en 30 días. En la época contemporánea, ya hablamos de la atmósfera, en el contexto social, cultural y político se desarrolla en un entorno capitalista de clase social alta y media alta, marcando un contraste entre los dos elementos como el elitismo y las apariencias son importantes para algunos personajes. Hay un marcado contraste entre las prácticas de familias conservadoras y liberales. Esto sí lo vi bastante. Como que tenemos este panorama de qué es lo que practica, qué es lo que ejerce una familia conservadora y qué es lo que ejerce una familia liberal, aunque fue algo que se trató de evidenciar, me parece a mí, de una manera muy ligera. ¿Ok? También en algún punto se trataron de meter elementos como que antirracistas y lo que importa es el corazón y no la piel. Siento que no le dio fuerza al capítulo, no le dio fuerza a la narrativa, no fue algo que se empezó a manejar desde el principio, entonces usarlo como un elemento para dar un matiz a la obra, creo que quedó un poquito insuficiente. Yo pues creo. En el tiempo de la historia, esto del tiempo es el tiempo de la narrativa, ¿ok? El tiempo en cómo transcurren los capítulos, cómo está construida la trama, cómo está construida la obra, no el tiempo de que fue un mes, ¿ok? El tiempo de la historia transcurre mayormente en escenas, es decir, que son continuas, y se presentan elipsis. Las elipsis son omisión, hechos que sucedieron. Esto puede considerarse, por ejemplo, con cosas como cepillarse los dientes o bañarse, que son cosas muy comunes y se quitan para hacer la trama, para hacer la narrativa más fluida. Pero en este caso, y como en algunos otros casos, las elipsis se presentan cuando yo omito cierta cantidad de tiempo narrativo. Por ejemplo, en este caso, el hecho de que empezamos a, como que el trato, se empieza a ver el trato, pasa una semana y luego nos comimos 2 semanas, no pasó nada y una semana antes de que se acabara el tiempo del trato, todo se desbarató. Es decir, que todo este proceso de enamoramiento y de obsesión y toda esta cuestión se desarrolla en unas 2 semanas. Mientras más lo pienso, más turbio me parece. En los personajes hay varios personajes, pero no hay tanta profundidad en ellos, ¿ok? Los personajes principales son Sean Bell, que es el protagonista, y Zenobia Iverson, que es el interés amoroso o el objeto de el sujeto, que es Sean, ¿ok? Los personajes secundarios, yo aquí enumeré los más relevantes. La madre superiora, que es la mentora de Seni y en algún punto también ejerce como mentora de Sean, tal vez. Tenemos también a Tyler y a Aiden, que son los hermanos de Sean y que en algún punto son ayudantes de él para el desarrollo de la trama. Coraline, que es la mamá de Sean, que realmente no tiene un rol fijo, y Nocturne, que es el oponente laboral de Sean, el oponente personal, el oponente en no sé qué más intentaron ponerlo como oponente, pero era la contraparte, pues, la antítesis del güey. Y tenemos
personajes figurantes. De hecho, hay muchos personajes figurantes. Los personajes figurantes existen para darle dimensiones a la obra y que se vea más realista. Son contraproducentes en mi opinión. Hay obras, por ejemplo, la Metamorfosis de Kafka, que tienen 4 o 5 personajes y todos le dan dimensión a la trama y no necesitan poner un cartero, la señora de arriba que hacía bulla de la otra casa, el que manejaba el camión, el del tren, el que lo saludó en la mañana, el que entregaba el pan, el que no sé qué, para darle cuerpo a la obra, porque se sostiene por sí misma sin necesidad de personajes figurantes. Ojo, en las novelas como tal, por su extensión y forma, en general suelen ser importantes los personajes figurantes, o sea, suelen aportar. Siento que aquí en Pecador no aportaron mucho. Personajes figurantes, Elijah, el mejor amigo de Sean, que intentó como que aportar, pero no aportó nada. El papá de Sean, el jefe, la secretaria no sé qué, o sea, las monjitas, hubo muchos personajes, los papás de la muchacha, que eran personajes figurantes y que tienen la intención de alimentar la trama y darle dimensión y realismo, pero en parte son solo personajes que figuran y ya, solo existen y ya, no hacen más nada pues. Respecto a la narrativa de la obra, el estilo de voz del autor en el léxico se refleja en un contexto actual, mantiene un lenguaje coloquial, con pocos tecnicismos que se explican dentro de la obra. La verdad, el uso de los tecnicismos me gustó porque lo sabe emplear. Eso sí, los uso, los presento, pero también los deconstruyo, los explico y no se sienten pesados para el lector que no está versado en tecnicismos propios de la religión o de la teología o de lo que sea. En la sintaxis varía dependiendo de lo que se espera reflejar. Hace uso de oraciones cortas en general y mantiene un ritmo fluido. Puede cambiar el ritmo en lo que quiere transmitir y eso está bastante bien porque no todo el mundo lo sabe hacer o no en todos los casos se presenta igual. Por ejemplo, la sintaxis de Tolkien lleva una métrica muy similar en todo el libro en relación a la extensión de las oraciones, a las descripciones, a los pelos y las señales que le ponen, pues. Hay varias figuras retóricas dentro de la obra, metáforas, antítesis, anáforas, símbolos religiosos, etc. Respecto a la voz narrativa, la persona gramatical es de primera persona, ¿ok? Es un narrador fidedigno que presenta los hechos desde la manera en la que los percibe. Quien narra la obra es Sean, ¿ok? No hay distancia en el narrador. Esto se refiere a la cercanía emocional que tiene el narrador con la obra. Bien. El nivel de qué tan involucrado está el narrador a nivel emocional con lo que está pasando. Aquí no hay distancia, porque quien narra la obra es Sean. Los sucesos están sucediendo al momento de la narración, está presente el narrador durante los sucesos y tiene una alta implicación emocional. El narrador en su intrusividad es una intrusividad limitada porque solo presenta los hechos que conoce. Es decir, que el narrador no puede meterse en la cabeza del otro personaje y ser intrusivo respecto a las motivaciones, sensaciones o sentimientos que están presentando los personajes. Es un narrador que en intrusividad está limitada, pero que en distancia de narración la distancia no existe. Para la construcción de diálogo, los propósitos de los diálogos. El diálogo tiene el propósito de explorar los temas centrales y profundizar en la trama y presentar los hechos, ¿ok? Alimentarlos. Introspección del desarrollo moral, transformación, construcción de la atmósfera de la obra, reforzar el impacto emocional e invitar a la valoración de las creencias particulares. Eso tiene la intención de hacer los diálogos. Sobre todo este punto de invitar a la valoración de las creencias particulares. Las conversaciones que tienen los personajes en la obra de Pecador de Sierra Simón son muchos diálogos, son muchas discusiones de cómo te sientes con esto, qué piensas de esto, pero mira esta postura, pero mira esto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que si la Ave María, que si no sé qué, que si la iglesia es buena, que si la iglesia es mala. Y en esa narrativa, en ese discurso, invitan a profundizar en las creencias personales. Lo que a mí me parece bien. Pero ya voy a hablar un poco más de mis expectativas personales, ¿ok? El estilo del habla es un vocabulario
El estilo del habla depende de los personajes, ¿ok? Porque, por supuesto, la construcción de diálogos depende de cada personaje. Cada personaje con su personalidad dice una cosa, dice otra, tiene una creencia, tiene otra, ¿ok? Por ejemplo, Sean tiene un vocabulario más descriptivo y vulgar, en mi opinión, para reflejar la ausencia de límites que dice tener y reforzar la interpretación que tiene de sí mismo. Sean es una persona que se adhirió, se pegó a este paradigma, a este patrón, a este arquetipo de persona mala y playboy y sucio y pecador, porque él está reforzando la interpretación que hizo de sí mismo por autopreservación. Y me parece que la manera en la que habla refuerza este ideal. Por el contrario, Zeni refleja su inocencia como persona y mujer en la manera en la que habla, su inexperiencia, la vitalidad y el desapego que tiene por las cosas mundanas. En el ritmo y fluidez, la verdad mantienen al lector enganchado. El ritmo aumenta en escenas de tensión, disminuye en momentos de tranquilidad. Respecto a la verosimilitud, es decir, qué tan veraz, qué tan verídicos son los hechos que suceden dentro de la obra, los eventos narrados son posibles y coherentes dentro de la narrativa. Dentro de la narrativa, fuera de la narrativa es otro tema, pero adentro de la narrativa, chill. Mantiene cierto nivel de coherencia interna, aunque las motivaciones de los personajes, en especial las de Zeni, no son lógicas. Realmente las motivaciones y las acciones de Zenobia son la mar de la irracionalidad. ¿Okay? Para mis opiniones finales, y aquí es donde viene lo que yo creo termino sacando de esta obra, considero que es una obra que conserva la originalidad, no es la copia de una copia, no se siente repetitivo, no se siente, ya yo leí esto antes, ¿ok? Lo que yo valoro mucho porque hoy día es difícil encontrar libros que no se sientan como, ya yo leí esto. Que eso no necesariamente es malo, pero a mí en lo particular no me encanta. No siempre me encanta, porque los libros comfort son otra cosa, que no puede ser esto. Pecador no funciona como libro comfort, ¿ok? En lo que yo considero libro comfort. Me parece que los temas espirituales y religiosos son poco recurrentes en este estilo de narrativas, sobre todo en las narrativas eróticas, porque son de tabú, son difíciles de abordar. Me parece que es una obra muy bien hecha, con una narrativa fluida y rica. La verdad, disfruté leer Pecador, no puedo decir que no. Al principio me costó. Yo estuve hasta el 52% del libro como, está un poquito flojo, o sea, está interesante, pero está flojo. Y en el 52%, bueno, me puse a leer y yo iba a leer 10-15%, porque ajá. Y me terminé de leer. O sea, yo me leí medio libro en 2 horas y media. Porque fue, de verdad, la narrativa empezó a avanzar, los conflictos se empezaron a sentir un poco más cercanos a la persona, empezó el narrador, la narrativa empezaron a jugar con estas interpretaciones y esta cercanía emocional con el lector, esto de ponerte en los zapatos del personaje y sentirte asociado con él. Yo recuerdo que Lorena Amkie, que es una escritora que yo seguí durante mucho tiempo, y bueno, actualmente no veo sus videos, pero la sigo, de verdad, me gustó mucho y me ayudó mucho con cosas a nivel de escritor. Recuerdo que decía que el personaje tiene toda el alma que tú le prestas y esa es el alma con la que ese personaje va a vivir mientras tú estés leyendo ese libro. Y es en este punto de la obra, a mitad de obra, que de verdad el personaje empieza a sacarte de tu alma para que tú se la prestes y él pueda tener y pueda conectar contigo y pueda tener estas vivencias más personales y pueda hacer eso que nos encanta, que hacen las obras literarias, y es conectar con nosotros. ¿Dónde me quedé? Un lector objetivo puede sentirse nutrido a través de los elementos presentados. Esto es importante, un lector objetivo. Yo siento que todos los libros religiosos tienen que ser leídos por un público objetivo, porque son novelas, tienen la intención de entretener y de impulsar la introspección, pero no necesariamente de educar. Entonces, si una persona no tiene criterio para leer, tal vez, o tal vez esto es una exageración, pero whatever,
El código Da Vinci, tal vez tampoco tenga el criterio para leer Pecador de Sierra Simón. Porque yo creo a nivel personal que este es uno de esos libros que se tiene que leer con objetividad y con criterio. Y la persona que lo lea tiene que estar muy bien parado en sus creencias individuales para que este libro no tergiverse la manera en la que percibe cosas como la espiritualidad, la moral y los límites. Siento que aborda de manera somera varios de los conflictos. El autodesvivimiento, por ejemplo. El problema de Sean con la iglesia comienza porque su hermana se desuscribe de la vida gracias a un abuso que vivió por parte de un cura. Eso es lo que deja ver la narrativa y es lo que cuenta de manera somera, de manera corta, que le empezó a dar empuje a la serie en general, aunque yo todavía no he leído el primer libro. Sin embargo, siento que aunque este hecho es un hecho importante, no se aborda a profundidad, no se expresa a profundidad, solo es un algo que pasó y no se aborda. Y así sucede con varios elementos, como el perdón, la consagración. La consagración se aborda de otros tópicos que yo considero están muy sesgados, y no es que esté mal, ¿ok? El sesgo no es que está mal, pero tenemos que saber que es un sesgo cuando lo leemos. Y redunda en otros recursos de forma superficial. Toma un recurso y le da vueltas como que por encimita. Odiar a Dios, que está ahí Dios, pero no hay perdón. Y la transición del proceso de perdón o de reconciliación de Sean con Dios es muy corta y simplista. En el sentido de, no de la escena, porque yo sigo considerando que la escena es muy buena, está muy bien hecha, pero lo que hay después de la escena, del momento clave en el que Sean está solo, excepto e irónicamente por Dios, solo se quedó ahí. No me diste más. Quería más. Yo quería más. Lo siento. Tal vez lo vea en Saint, el tercero, cuando lo lea. Las elipsis en la narrativa parecen impedir la inmersión en el discurso interno. El hecho de que tú te lleves 2 semanas de narrativa en un tiempo lineal corto, que era un mes, ya hace que yo no pueda profundizar en los procesos emocionales de los personajes al nivel que a mí me gusta profundizar. Es curioso cómo una obra que invita tanto a la reflexión del lector no hace lo mismo con sus personajes, porque sabemos que hay un proceso de reflexión interno, pero ese proceso de reflexión interno no nos lo cuentan, lo infieren. Está ahí, pero yo no lo veo directamente. Yo no veo la dicotomía de Sean de manera clara y abierta, de él luchando contra sus propios ideales de manera específica. En relación a las interpretaciones que busca transmitir, recuerden, equipo, mis lindas hormiguitas chameadoras lectoras que me están viendo, que este es un libro que tiene una interpretación de la fe y la práctica de la fe, que está enfocada con los anteojos de una persona con un punto de vista, con un criterio. Eso no está mal. El libro te está contando lo que Sean está experimentando, lo que Sean está sintiendo, lo que él está creyendo, basado en su sistema de creencias, en sus interpretaciones de la realidad y en su esquema de pensamiento. Eso está perfecto, pero tenemos que saber que está sesgado porque es la interpretación personal del narrador. ¿Ok? Me parece que es bueno que esto sea una novela y no un texto académico que sustente la asimilación y la acomodación de conceptos filosóficos y teológicos, porque me parece que estos conceptos teológicos están puestos, están enmarcados para apoyar la perspectiva sesgada del narrador. Repito, chévere, tú me lo estás contando así porque ese es tu punto de vista, pero no implica que ese punto de vista sea la verdad directa, ¿ok? Siento yo que es lo mismo que pasa con libros como Rojo, Blanco y Sangre Azul, que te lo plantean porque el libro no se trata de eso, pero te plantean el apoyo a una campaña política específica, que si los conservadores, que si los que no son conservadores, que si no sé qué, y tú apoyas como lector el que la mamá de Alex gane la presidencia. Tú formes parte o no de su partido político,
porque el punto no es el partido político, el punto es que te están narrando la experiencia desde la perspectiva de los personajes que le están vivenciando. Y eso es precisamente lo que hacen las novelas. Entonces, me gustó mucho experimentar de verdad la perspectiva de Sean y un poco la de Zenny, aunque a mí me pareció insuficiente, porque ciertamente hay gente que interpreta la religión, elementos como la espiritualidad y todas esas cosas desde esa perspectiva. Entonces me pareció muy rico porque lo pude ver y conectar con cómo y por qué el personaje cree lo que cree y siente lo que siente. Disfruté mucho la lectura, me gustó. Considero que es un libro que la gente debería leer en general, está muy bien hecho como narrativa erótica, está bastante bien, la verdad. No lo detesté, no me desagradó. Cumple su función, que es hacer que el lector se sonroje, cumple su función súper bien. Y nada, me parece que es una obra muy disfrutable. Ahora bien, léasela con un criterio bien puesto de lo que usted va a leer. Yo no estoy diciendo que esta va a ser una postura teológica que tener en cuenta y que es la verdad, porque Sierra Simón dice que esto y esto y esto, o porque las personas citadas dentro de esa obra consideran que Dios es esto o Dios aquello. No, nada que ver, pero sí me parece algo bastante interesante que de hecho abrió varios debates en mi casa. ¿Qué posturas teológicas están muy bien sustentadas y qué posturas no tanto? Siento que va armando una postura y se va contradiciendo a sí misma con la postura teológica que va armando, pero eso ya es otro tema. Es una cuestión de cómo nosotros de manera libre interpretamos la Biblia o interpretamos textos sagrados en general, que no son solo la Biblia, y las acomodamos o las adecuamos a lo que a nosotros nos sirve en el momento. Que eso no hay que hacerlo, considero yo pues. Pero en general, esta es mi disección de Pecador de Sierra Simón. Disfruté mucho hacer esto, la verdad es bastante trabajoso, pero es algo que quiero hacer ahora con todos los libros que voy leyendo y algunos otros que ya he leído. Si les gustó, ya saben, comenten, denle like, suscríbanse al canal para que vean, activen la campanita de notificaciones y todo eso que ya los youtubers dicen en sus videos, que usted se lo sabe, que yo me lo sé. Y nada, pueden dejar en comentarios qué libro les gustaría que diseccionáramos a continuación. Tengo varias propuestas. También pueden seguirme por las otras redes sociales, Instagram y TikTok, como me encuentran aquí también, @elrinconDeSuri. Y por allá en la red social fotografiable, en la que no soy para nada buena, pero eso no importa, les voy a dejar una encuesta de qué libro les gustaría que diseccionáramos para el capítulo de la próxima semana. Así que eso es todo por este video. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen dudas, ya saben dónde ponerlas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.